Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Como pueden ver, entonces, hoy tenemos una nueva colaboración, tenemos una invitada muy especial. Ella es Alejandra Marín, acompaña emocionalmente a niños, adolescentes, adultos. Es docente y tiene un proyecto muy lindo que se llama Arte Terapia S. Entonces, Alejandra, hola, ¿cómo estás? Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos un poquito sobre ti para los que no te conocen y qué es Arte Terapia S. Hola, sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sí, efectivamente ese es mi nombre. Yo tengo este proyecto, digamos, de arte terapia, o sea, de un taller de arte, en donde tanto doy talleres artísticos como también sesiones individuales de arte terapia. Antes de la pandemia a veces eran también talleres grupales, pero eso se ha reducido un poco, ¿no? Por la cuestión de los aforos y etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que se trata de la arteterapia, o mi proyecto como tal, yo estudié arteterapia en Alemania en el 2004 hasta el 2009, y eso comprendió como un diplomado que incluye la parte de la formación psicológica, también el entendimiento de cómo funciona la psicodinámica del cerebro, o sea, cómo son estos movimientos de nuestra psique y cómo eso se repercute en nuestras emociones, en nuestros comportamientos, y de ahí también una formación artística, como para entonces cuando una persona acude al arteterapeuta, que es una palabra igual todavía extraña o fuera de lo común, ¿no? ¿Qué hace uno con un arteterapeuta? Bueno, es básicamente como un psicólogo, pero que no lo recibe a uno en un diván o en una sala, digamos, elegante o no, sino que lo recibe a uno en un taller de arte en donde la presentación puede ser ya desde el principio no verbal. No hay necesidad necesariamente de que la palabra siempre interceda, porque generalmente cuando algo nos aqueja, justamente lo complicado, si el problema es difícil, es verbalizarlo, ¿no? A veces las cosas no son tan fáciles de sacar a flote, entonces el arte es una herramienta muy sutil, muy poco invasiva, en el sentido de que si yo te digo, bueno, preséntate, quiero que de repente te voy a dar arcilla, te gusta trabajar con arcilla, lo has hecho antes, si la persona me dice, ay, claro, eso me encanta, bien, entonces te digo, bueno, ¿sabes qué? Imaginemos que tú te vas a presentar con lo que vas a hacer. Entonces de repente la persona dice, ok, y me hace un pulpo. Y con el pulpo empezamos a conversar, ¿no? Y me dice, ah, sí, mira, es que yo a veces tengo muchos tentáculos, es que ahora me acuerdo que yo realmente siempre estoy así, como con el trabajo por aquí, el otro por allá. Y bueno, y así con metáforas, ¿no? El arte permite muy rápido entrar como en este mundo simbólico, y así es mucho más fácil hablar de uno mismo porque uno se distancia de un poquito del contenido, incluso de esas cosas que pueden ser abrumantes o complicadas, y también me permite visibilizarme, ¿no? O sea, si yo de repente me doy cuenta, estoy contando sobre mí y estoy hablando que soy un pulpo, de repente ya tengo ahí también una imagen de mí mismo, ¿no? Que me puede fortalecer o que me puede dar un insight sobre, ah, mira, a veces sí soy así, ¿no? A veces sí soy muy multitasking, a veces eso no me hace bien. Entonces, es una manera de hacer introspección, pero sin que este juicio y esta parte racional que tiene el lenguaje nos obstaculice, por así decir. Entonces, básicamente a eso me dedico. Y bueno, como lo dijiste, aparte soy profesora de arte en un colegio, entonces trabajo, digamos, con toda la gama de niños de primaria, secundaria, bachillerato. Y bueno, eso es una formación, digamos, creativa como tal, pero tengo como mucho contacto entonces con imágenes todo el tiempo. Sí, sí, pues nuevamente entonces gracias por estar acá con nosotros hoy. Entonces, como pueden ver hoy, vamos a hablar de la importancia del arte para el manejo emocional de tu hijo. Entonces, digamos que qué es importante. Muchas veces yo les he dicho, Alejandra, que pues la expresión de las emociones es sana para todos los seres humanos, ¿no? Entonces, seamos adultos, seamos adolescentes, estemos en la infancia, digamos que las emociones no son ni buenas ni malas en sí mismas. Lo malo o lo nocivo o lo que no es tan recomendable, digamos que, porque es un poco destructivo, es comenzar a acumular creyendo que esto va a ser un poquito mejor, ¿sí? Cuando es totalmente, digamos, lo contrario. Por eso es que básicamente, digamos, hoy en día existen diferentes formas para aprender a conocer y manejar esas emociones. Y una de esas, que es la que vamos a hablar hoy, es, digamos,
el arte, y por eso es que tenemos acá a Alejandra con nosotros. Entonces, antes, digamos, que ella nos dé su opinión, básicamente yo quiero hablarles rápidamente de esa expresión de las emociones de tu hijo, de tu hija. Digamos que muchas veces yo les he dicho a Alejandra que pues las emociones son innatas, ¿no? Es decir, uno nace con ellas porque hay una zona del cerebro que es ese sistema límbico que, digamos, donde ahí prácticamente surge, ¿no? Entonces, interpreto un hecho que sucede y ahí, digamos, ¡pum!, aparece alguna emoción, alegría, tristeza, enojo, miedo, ¿sí? En infancia, en adolescencia, digamos que es sano tener una o varias actividades que permitan expresar las emociones y poder manejarlas sanamente, ¿sí? En lugar de cortar esa oportunidad y luego, digamos, que tu hijo o hija presente una reacción escalada porque simplemente ya explotó y no aguanta más, ¿sí? Entonces, muchas veces yo les digo, Alejandra, que eso es como una tubería que comienza como a taparse y a taparse y a taparse, y en algún momento eso explota y pues como salga, ¿no? Entonces, me gustaría, Alejandra, que nos contaras para iniciar, ¿tú qué opinas de la expresión de las emociones en infancia, en adolescencia, y por qué será que a algunos papás, mamás o cuidadores primarios les cuesta tanto enseñar a esos hijos a expresarlas? ¿Tú qué opinas? Bueno, a mí me parece esencial en realidad que el arte como tal esté integrado en la educación inicial de los niños, o sea, tanto en el colegio como en la casa, porque realmente el arte, y con eso no me refiero solo al dibujo y la pintura, que sería como la parte plástica de las artes visuales, por así decir, sino me refiero también a la música, a la danza, a la expresión corporal, al teatro, todo lo que tiene que ver con las expresiones artísticas son súper favorables para el cerebro infantil, o sea, para nuestro cerebro en general, ¿no? Pero para el cerebro infantil porque nos ayuda a expresar estas experiencias que yo voy teniendo en mi vida cotidiana y entonces a visibilizarlas, ¿no? Si yo tengo niños que vienen a mi taller, por ejemplo, y empiezan a pintar, de repente entonces me dice, ya, yo quiero pintar un papagayo que vi con mi abuela ayer y estaba conversando con ella y bueno, y ahí se plasma, ¿no? Entonces de repente, a partir de eso me puedo dar cuenta, a la niña le interesaban los papagayos, tiene una relación cercana con la abuela y así yo la voy conociendo. Para el papá entonces también, o para el cuidador, ya sea en el colegio también, es un espejo súper fidedigno de lo que al niño le está moviendo, le está pasando o considera importante en lo que va plasmando en sus dibujos. Entonces es una herramienta súper, como dije antes, ¿no? Muy no invasiva y sutil, pero muy fidedigna en mostrar lo que hay en nuestro interior. Yo siempre digo, las imágenes son como una especie de, o las pinturas, dibujos, son como una especie de radiografía de lo que me está pasando, no es una fotografía puntual de ese momento. No significa que porque hoy día yo hice por ejemplo, tengo una niña hace poco en el colegio, tenían que hacer unas caritas de origami y ponerle la cara de ellos o los amigos. Y la niña dibuja a una persona que estaba llorando. Eso no es tan común en un niño que uno le diga, dibuja a tus amiguitos y que dibuje a uno llorando, ¿no? Entonces, la asistente que trabaja conmigo me dice, Alejandra, te quería decir que esta niña, la familia, está pasando por muchas penurias económicas actualmente y eso está afectando muchísimo a su sentir actual. Entonces, quería que si es que alguna tarea no trae, que lo tome suave, sea muy flexible. Y entonces justamente sale este dibujo, ¿no? Entonces a eso me refiero a los papás o a los cuidadores primarios, que hay que poner atención a lo que los niños van expresando en las pinturas, porque nos ofrecen, o dibujos, o en lo que canta, en lo que escoge ver también, porque nos ofrecen realmente una información súper importante de qué está pasando con ese niño ahora, que a veces no puede verbalizar, justamente eso, ¿no? Y eso es lo importante entonces de esa práctica que puedo tener en el arte, de aprender a identificar, ok, me estoy sintiendo triste, o sea, una niña como ella, ¿qué va a decir? Papá, ¿sabes que sí me afecta que no tengas trabajo? Estoy muy triste por eso. Es imposible, la niña tiene 6 años, ¿no? Pero se da cuenta que el papá está pasando por un momento duro, se da cuenta que la mamá se preocupa, se da cuenta que eso afecta a que no le compren tantos materiales para el colegio, obviamente le preocupa, ¿no? Pero no puede decirlo, pero entonces hace una figura que está llorando. Y si yo soy una persona suficientemente sensible, podría acompañarla. ¿Para qué? Justamente para que entonces ella sepa, ok, habrá momentos en la vida que son complicados, pero no está sola,
¿Cómo podemos hacer que este niño no esté llorando? ¿Qué le damos? Así, de manera metafórica también, ¿no? Y así poder extrapolar ese conocimiento que la niña me puede dar a la vida real. Y si me dice, yo creo que si se va a jugar con los amigos al parque se va a sentir mejor, decir, ok, y tú quisieras invitar a, yo qué sé, a Pepita a tu casa mañana, o quisieras invitar a la prima Mariana para ir a la piscina. Cosas así, ¿no? Y entonces, eso es lo valioso, yo pienso, de tener este contacto con la parte artística, porque me da muchas herramientas para identificar, situar emociones y luego poder explicarlas. Un niño, si no lo conoce, no va a poder explicar al papá, papá, no me gustaría que hables de esto al frente mío porque me pone triste, o mamá, me doy cuenta que, no sé, que me siento frustrada porque no tengo materiales para el colegio. O sea, son destrezas que hasta los adultos nos cuestan. Pero si no empezamos desde niños, va a costarnos después mucho más de ir elaborando justamente lo que dices, ¿no? Eso que me va afectando, y más adelante puedo entonces simplemente, no sé, de adolescente, yo qué sé, encontrar en el cigarrillo, en el alcohol, en alguna adicción, un refugio para eso que me ha venido quejando, pero que sea invisibilizado. O sea, o yo no lo supe expresar, o también nadie en mi entorno supo detectar, mira, como que está extraño, como que no se baña hace algunos días. Bueno, así, ¿no? O sea, es tener este ojo siempre atento a lo que el otro le está pasando. ¿Y por qué creo que descuidamos mucho esa parte? Porque tendemos también a vivir en un mundo en donde nosotros como adultos también nos dejamos de lado, ¿no? Por eso pienso que un papá o una mamá que de repente, no sé, no se sienta por lo menos una vez a la semana a tener un momento de tranquilidad, a salir a caminar sola o encontrarse con las amigas, o el papá, yo qué sé, a trotar, o sea, que tenga un momento de desfogue también personal, ¿cómo va a poder transmitir eso a su hijo, no? Si no se ha dado cuenta, mira, qué valioso que es para mí venir a trabajar y salir a trotar, porque si no llego a la casa y empiezo a decir, ¿por qué no saqué eso aquí? ¿Y por qué? Y empiezo a estar bravo, ¿no? Porque me estoy desfogando de todas mis cosas que he venido acumulando en el día, que yo no lo estoy juzgando, porque claro, hay días complejos, y hay días que no tenemos tanta paciencia y que todo nos puede resultar muy abrumador. Y justamente por eso, esas estrategias emocionales, digamos, como que tendrían que aplicarse para todos. Obviamente eso es un mundo ideal, porque no siempre hay el tiempo, porque no siempre hay las ganas, pero esta sería, digamos, la importancia de empezar desde chiquitos, porque yo sinceramente pienso que si la educación emocional fuera parte de nuestro currículo de los colegios, entonces realmente veríamos en las noticias menos violencia, menos crímenes, menos personas que se sienten marginadas, justamente porque le damos el lugar valioso que tiene el sentimiento personal de cada persona, ¿no? Que forma su autoestima, que forma su autoconfianza, o sea, que forma seres que aportan y no que están, digamos, tratando de sacarse la alfombra del pie al otro, por así decir. Sí, Es un poco como para empezar, podría... Me parece muy importante eso que nos dices porque en realidad es algo que yo también pienso. Sí es importante a veces, digamos, hay colegios y pues ahí no, la idea no es criticar a nadie ni mucho menos, pero a veces hay colegios o hay instituciones educativas que incluso he conocido casos que son chicos o son chicas que ven incluso 10, 12 materias y uno se pone a revisar y uno dice, bueno, ¿será que hay algunas como de trabajo interno? Chévere. No, digamos, no hay, todas son cosas que a veces prácticamente luego de que terminan el colegio no van a tener que, digamos, hacer nada más en su vida, ¿no? Entonces, qué importante es como comenzar a reflexionar esa parte interna, esa parte de crecimiento personal, digamos, cómo se está trabajando en el colegio, porque a veces creemos que la casa la familia es un lado y el colegio es otro, y qué importante es que haya un trabajo en equipo, ¿no? Digamos, en la parte emocional se enseñan unas habilidades en casa, se fortalecen en colegio porque hay una materia y ahí poco a poco, digamos, lo van viendo de una forma mucho más práctica, ¿no? Como algo que escuchaba hace algunos días que es muy cierto, y es que cosas como, por ejemplo, como los valores, los enseñan, ok, estos son los valores, pero no ven de forma práctica eso cómo se refleja. Entonces, a veces hay muchos niños o adolescentes que terminan el colegio que en realidad, digamos,
no saben ser respetuosos porque no lo ven en la vida real, se lo dijeron de cierta forma como una forma muy abstracta, muy ambigua, pero no, digamos, de forma ahí práctica. Entonces, muy bueno, digamos, esa parte ahí que nos dices. Y otra cosa que quiero traer que tú también nos decías es preocuparme, ok, yo digamos soy el espejo, soy el ejemplo de mis hijos, ¿cómo está esa parte de autocuidado? Y digamos, en esto yo les digo mucho, Alejandra, que es cuidarme para poder cuidarlos, ¿no? Entonces, no tiene que ser, pensemos una cosa, familias, y es que no tienen que ser 2 horas diarias haciendo el ejercicio de yoga o de meditación más complejo, sino que 20 minuticos, ¿sí? Digamos, por ejemplo, yo hago ejercicio todos los días porque pues por cuestiones de salud tengo que mantener cierta masa muscular, pero no es que yo pase 3 horas en un gimnasio. Primero, porque yo no voy a gimnasio, eso no va conmigo. Segundo, yo hago ejercicio en mi casa para que vean que uno puede hacer la actividad de autocuidado que desee incluso en su casa, y si me gasto cada día media hora, es mucho, ¿sí? Y distribuir un momento en el que eh, sea en casa, que sepan que ese es el tiempo de mamá para mamá. Y sé que esto se puede llevar a la realidad porque conozco familias que dicen, ok, nuestro hijo sabe que es tal día a tal hora es el tiempo de papá y mamá como pareja. Él tiene su tiempo para estar solo. Yo tengo mi tiempo de mamá, papá tiene su tiempo de papá, ¿sí? Pero digamos, es incluir eso como dentro de esas rutinas que pienso que es bueno para que eso no lo dejen ahí en el aire. Sí vivimos con afanes a veces todo el tiempo, pero ok, la vida se pasa, y cuando ya aparecen los problemas de salud es que nos preocupamos por cosas que pasan, y luego decimos, pero mis hijos, ¿de dónde? ¿Por qué explotan por todo? Y resulta que todo parte de los modelos que ven en casa, ¿sí? Entonces no es sentirnos culpables, sino que cómo puedo cambiar eso poco a poco. No les estoy diciendo que hagan ejercicio todos los días, eso ya depende de los gustos de cada quien. Sí, algo que les ayude, que ustedes digan, ok, en ese tiempo para mí, en media horita, ¿qué me gustaría hacer? Leer un libro, meditar, hacer ejercicio, no sé, tomarme un café con algún amigo, con alguna amiga, ¿sí? Que sea un tiempo para mí, no es que ya, digamos, descanso de la crianza y me pongo a hacer otras cosas de la casa o del trabajo, porque no es la idea, ¿sí? Sino un tiempo que sea para mí. Y créanme que mientras uno comienza a crear el hábito, no voy a decir que es difícil, porque sí es difícil, pero poco a poco ya, incluso cuando uno no lo hace, le hace falta, ¿sí? Y se los digo por experiencia propia. Entonces, hablemos entonces ahora de el arte como camino, que ya Alejandra nos dijo un poco pinceladas de ese tema. Y es que, como podemos ver, entonces es un camino que nos permite conocer y expresar esas emociones, ya sea, pueden ser diferentes medios, ya sea la música, pintura, actuación, baile, canto, entre otros, ¿sí? Por ejemplo, digamos, una de las cosas que yo más recuerdo de mi época del colegio, que incluso fue algo que no nos hacían en el colegio, es que yo alcancé a estar algunos años en una clase de pintura, y no les voy a decir que pinto así, yo no soy Da Vinci, pero digamos es algo que a mí me relaja, es algo que a mí me divierte. Yo me acuerdo que cuando estaba ya haciendo todo para ver en qué universidad iba a estudiar, y yo me acuerdo que le decía a algunos familiares que yo quería estudiar psicología, sabían que yo tenía esa habilidad para pintar. Y me decían, pero ¿por qué no te dedicas a esto? Yo le decía, no, porque es que para mí es como un hobby, no lo veo, digamos, ya como la parte profesional, sino es como, me gusta hacerlo por hacerlo, no para que me paguen ni nada de esas cosas, ¿sí? Y digamos, es algo que, digamos, es una de las cosas que yo más recuerdo. Incluso me acuerdo que cuando en el colegio nos comenzaron a incluir una clase que se llamaba artística, que era toda esa parte que de las planas, hacer esos modelos en 3D, nos enseñaron a dibujar a la figura humana y todo. Eh, yo me acuerdo que había compañeros que eso les parecía aburridísimo, pero para mí era mi materia favorita. Entonces, para mí, digamos, era genial. Yo hacía esas actividades muy rápido, e incluso a veces
a veces había compañeros que les parecía difícil y yo le decía, no, pues venga, yo le digo cómo hacerle, eso es súper rápido. Ay, no, pero es que tú cómo lo haces tan rápido. Porque cuando hay ese interés, digamos que las cosas fluyen y es, digamos, muy bonito. Entonces, hay un, digamos que un paraguas muy amplio que, digamos, pueden escoger. Pero ojo, esto es conversarlo con el hijo. Esto no es que yo le voy a decir mañana tienes que cantar, tienes que ir a teatro, no, de acuerdo a esos intereses o esas habilidades que digamos que ustedes le van viendo. Entonces, pensemos cuántas veces no nos hemos, por ejemplo, identificado con la letra de una canción, ¿no? Porque define exactamente la situación que yo estoy viviendo. Llámese una canción muy triste o que expresa mucho enojo, o una canción muy feliz, entonces yo estoy feliz, llego al trabajo y pongo esa canción feliz para ponerme mucho más feliz, ¿no? Entonces la oigo, la canto, me ayuda a transitar por esa emoción de una forma muy sana y si se ponen a pensar es algo que uno hace cotidianamente y es genial, yendo para el trabajo, mientras lleva a los niños al colegio, tal vez mientras hace cosas en la casa, y ahí se pueden dar cuenta que esa es una forma en la que el arte es el camino para conocer y expresar esas emociones. O a veces uno está triste y uno busca la canción no más feliz, sino la más triste que pueda encontrar, ¿no? Entonces, la que lo haga no sentir mucho mejor, sino igual que me siento muchísimo peor, ¿no? Entonces, miren cómo tiene que ver que a la hora de la verdad hacemos este tipo de cosas de una forma como tan automática que no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, el arte, digamos que trae beneficios cuando tu hijo o hija lo hace, esté en la infancia, esté en la adolescencia, ¿no? Entonces, algo muy poderoso que ahorita Alejandra nos decía, podemos prevenir que caigan en conductas de riesgo, que los autodestruyan a sí mismos o de una forma u otra destruyan a los que los rodean, ¿sí? Entonces, qué importante es porque nos demuestra que esto es un pilar importante para esa salud mental que tanto deseamos, ¿no? Entonces, me gustaría, Alejandra, que tú nos contaras cómo podemos enseñar a esos hijos a que conozcan y expresen sus emociones a través del arte y qué podría aplicar, digamos, cómo podría aplicar en la niñez y cómo podría hacer esto en la adolescencia. ¿Tú qué opinas de eso, Alejandra? Bueno, yo pienso que, como tú dijiste, es súper importante esta cuestión de que el papá vaya detectando, observando qué tendencias tiene cada niño, cada hijo es obviamente diferente, y que entonces a las distintas actividades que a veces lo va poniendo, ya sea en vacaciones, o a veces extracurriculares de colegio, en la tarde, ¿no? Se había dado cuenta, ok, ¿con qué hace clic mi hijo? Le encantó la clase de pintura que fue en las vacaciones, o le encantó esa clase de artes marciales que, yo qué sé, iba Pepito el amigo, y entonces lo apunté a ver qué tal, y le encantó, o así, ¿no? Yo creo que hay búsquedas que comienzan a veces muy temprano, quizás en la clase de natación, por ejemplo, que va todos, yo qué sé, 2 veces a la semana, y que hace que desfogue muchísimo energía porque mi hijo es muy activo, entonces cuando ya regresa a la piscina, ahí sí se duerme tranquilo y ahí finalmente se le bajan las revoluciones. O sea, hay que ir detectando como cuál es esa actividad que le funciona bien a mi hijo. Y en el caso de las artes, o sea, lo que decía, ¿no? Pintura, dibujo, música, teatro, expresión corporal, si es que yo me siento una tendencia hacia eso, como por ejemplo tú decías que en tu adolescencia o en tu infancia te encantaron estas clases de pintura, de dibujo, es importante entonces seguir cultivando eso, ¿no? Y hay muchas personas, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo un taller, cuando vienen los niños, los papás me dicen generalmente, a mí es que ella solita se empieza a hacer miniaturas de todo, o le encanta coger todas las cosas de que reciclamos en la casa y con eso construye casas, construye las camitas para las muñecas, bueno, y son cosas innatas, ¿no? Yo pienso que eso es importante, ir descubriendo como esos talentos innatos de los chicos, y ahí irlos reforzando. Y la cuestión de la expresión emocional, yo pienso que los chicos lo van a como generar de una manera también intuitiva. O sea, el niño va siempre a dibujar lo que le está pasando. Si el niño se peleó con la mamá, dibuja eso. Si la niña es una nueva amiga en el parque, dibuja eso. Y entonces, el enfocar hacia la expresión emocional, no hay necesariamente siempre que buscar conducirlo tanto, sino que los chicos de pequeños lo hacen muy automáticamente, porque ellos están explorando el mundo continuamente y están haciendo descubrimientos y eso se plasma en las imágenes. Lo importante sería ahí, yo diría, encontrar como al profesor sensible, a este acompañador sensible,
que detecte eso y que a mi hijo lo pueda acompañar de una manera, valga la redundancia, adecuada, oportuna o interesante. O sea, que se dé cuenta, me di cuenta que Marianita le encanta sobre todo, yo qué sé, la pintura con óleo. Y veo que es súper diestra, tiene 7 años, pero ya maneja perfectamente la espátula, maneja los pinceles. Yo pienso que sería bueno que siga profundizando en eso. Entonces, pienso que ahí el papá es donde puede intervenir, o sea, en ir sugiriendo, mira, me doy cuenta que eso como que te encanta, ¿no? ¿Quieres seguir otro curso? Ahora hay tantas ofertas online que también no tiene necesariamente que ser un lugar a donde yo lo lleve, ¿no? Sino también algo que sea, digamos, así, de manera remota. Y en la adolescencia pienso que ahí se acentúa más todavía el hecho de que el chico lo escoja, porque si no ahí puede ser contraproducente, que si yo le digo, mira, me parece que va a haber un curso de robótica, eso te quedaría increíble, ¿qué te parece? Ay, no, pero yo detesto eso, a mí las matemáticas no me gustan y eso yo lo relaciono con el pensamiento lógico, no, no, no. Y el papá, no, que mira, que eso te va a ir bien, que por favor, que fíjate que no haces nada en la tarde, ahí sí va a entrar en contra. Entonces sí sería ahí mejor ver un poco como, quizás dar ofertas, ¿no? Pero que el chico pueda escoger realmente cuál es el lugar hacia el que yo voy a sentirme conectado. Y a veces no preocuparse si el chico busca mucho. No sé, por ejemplo, yo me acuerdo de mi propia infancia, a mí siempre me encantó dibujar y pintar, pero yo, hice de todo, flamenco, taekwondo, básquet, bueno, todas las actividades posibles. Y siempre cuando el profesor no me gustaba, yo le decía a mi mamá, no, ya no quiero ir más. Porque sentía que el profesor, yo no hacía clic con el profesor. No es que no me gustaba la actividad como tal, sino que el profesor no me gustaba, o sea, no me sentía cómoda. Entonces, yo pienso que el hecho de que mi mamá me haya dejado, en verdad, elegir, y me decía, ok, está bien, 2 semanas más porque ya pagué y luego puedes cambiar. Y así yo fui haciendo mi búsqueda, ¿no? Y realmente eso se encaminó finalmente hacia luego mi carrera. Pero sí es importante que el papá, digamos, también permita esa búsqueda un poco y que no sienta, ay, tú no terminas nada, ¿cuándo va a ser el genio entonces del ballet o el genio del, lo que sé, del canto? No es necesario eso siempre, justamente porque en todas las actividades uno sí va encontrando desfogues para distintas cosas, ¿no? Lo interesante es que esa actividad se vaya adecuando a eso que nos estoy necesitando en ese momento. Lo que necesité en mi infancia, que era expresar, yo qué sé, la naturaleza en la que yo vivía, es distinto que ya en la adolescencia, por ejemplo, que tengo emociones más fuertes y que necesito, por ejemplo, zapatear en flamenco y sacarme toda la rabia que a veces me da, 1000 cosas a mi alrededor, ¿no? O sea, es como las necesidades emocionales de los chicos van cambiando. Y por eso las actividades también puede ser que vayan mutando, ¿no? Pero lo importante sería que uno vaya dejando que el chico vaya teniendo esa actividad que es congruente con eso que es necesario en ese rato. A veces no es necesario que siempre lo verbalice, pero intuitivamente yo pienso que uno siempre sí sabe lo que le va lo que le hace bien, a donde uno se siente que hace clic, que la gente que está ahí, no sé, conecto. Pienso que eso es importante, porque no solo la actividad me va a permitir desfogarme emocionalmente, sino también construir un poco mi identidad, ¿no? Y eso tiene que ver con sentirme reflejado un poco en esa gente con la que comparto esa actividad. Somos los atletas, los que nos gusta estar siempre activos, o somos los bailarines, los que siempre estamos pensando cómo movernos en el espacio. O sea, hay ciertas cosas que me conectan con esas personas y eso va construyendo mi personalidad. Y eso pienso que es lo importante de como tener estas búsquedas o estas expresiones artísticas, porque finalmente me van dando pautas de quién soy yo, ¿no? Y eso es interesantísimo, porque no llego al mundo lleno de oportunidades ya cuando salgo del colegio y llego, digamos, totalmente mareado a un cerro de posibilidades, sino que llego a este mundo de muchas opciones, pero sabiendo, mira, yo sé que soy bueno para esto, yo sé que a mí me gusta tal cosa, quizás por aquí puede ir mi vocación. O sea, siempre conectando como con esa, ¿cómo se puede decir? Con ese hilo personal. Pienso que ese es el camino que la expresión artística puede dar tanto en la infancia como en la adolescencia. Digamos, importante eso que nos dices porque a veces creemos que, no sé, si ya practicó ballet cuando estaba en infancia, entonces ya seguramente va a escoger ser bailarín profesional y a veces puede que sí, pero a veces puede que no, que lo hiciera más, digamos, como
por un interés como del momento para satisfacer un poco esas necesidades emocionales, ¿no? Exacto. O porque van mis amiguitos, ¿no? También, eso también hay que tenerlo bastante claro. Cuando los chicos son pequeños, digamos, cuando ya entran al colegio, como a la edad de los 7, que están en primaria, toda esa época de socialización también se va a regir mucho por lo que hagan los niños alrededor mío. Y a veces hay actividades que se vuelven populares. ¡Ay, ahora todos van a hacer tie-dye! O ahora todos van a la clase de robótica, ¿no? Hay cosas que se vuelven populares y todos los papás van e inscriben a tales actividades o a cuáles actividades. Pero no necesariamente el chico se siente que destaca demasiado en eso o que le interesa demasiado. A veces puede ser que sí, pero yo pienso que entonces habría que, quizás a veces sí, dejarse guiar por la marea y en otros casos estar muy abierto a ver, mira, yo me di cuenta que mi hija todos los días está leyendo y le encanta leer, ella me pide, quiero tal cosa, quiero tal otra, quizás un club de lectura sería interesante para ella, voy a buscarlo. O sea, siempre tener ese ojo abierto para el ser humano único que está al frente mío. Yo pienso que eso es esencial. Si yo estoy con ese ojo abierto, yo pienso que las oportunidades de que yo permita expresarle lo que es, yo las pueda detectar también en mi medio ambiente, por así decir, en la sociedad en la que esté. Sí, digamos, escuchándote, me puse a pensar que muy, muy importante que a veces los hijos, digamos, no dicen o no expresan en palabras, como tú nos decías hace rato, lo que desean, sino más como en sus acciones. Y, por ejemplo, a veces hay papás que dicen, ay, no, doctora, pero es que mi hijo todo el tiempo está dibujando ahí muñecos y yo no sé para qué hace esas bobadas. Y resulta que a veces ahí está esa habilidad, ese talento, porque, no sé, le gusta mucho dibujar cosas, por ejemplo, de manga, por ejemplo, que eso en mi época era mucho de moda, ¿no? Entonces, miren que a veces hay cosas, con esto quiero decirles que a veces hay cosas que dentro de casa le restamos valor por creer que está haciendo algo que no es importante, cuando en realidad puede que ahí sea la pista para que sea el inicio, digamos, tal vez de un camino hacia alguna actividad que pueda explotar al máximo esa habilidad y digamos, tal vez más adelante se fortalezca o no, pero qué bonito, digamos, que a veces cuando encuentran esas habilidades en los hijos, poco a poco lo apoyen y explotarla y ver si, digamos, que dure lo que dure, sepa que, digamos, ahí va a poder desarrollar eso y cuenta con el apoyo en lugar de decir, ay, no, pero ¿para qué dibujo esas cosas? Pero es que es esa pérdida de tiempo, le botan entonces el cuaderno, sí, digamos, entonces hasta qué punto yo como adulto creo que esas cosas no son importantes. Si son importantes para sus hijos, sean niños, sean adolescentes, preguntémonos por qué lo hacen, ¿no? A veces hay cosas que le restamos importancia, resulta que ahí nos están mostrando algo o que no está bien o que sí está bien o algo que les gusta, ¿sí? Entonces es importante ahí como entrar a revisar eso. Y otra cosa que quería decirles de esto es, la idea, digamos, con esto no es que entonces ahora, porque conozco casos, Alejandra, entonces que en tiempos libres del colegio, entonces lo meten en 5 clases, ¿sí? Yo tuve una prima que cuando estaba en el colegio tenía como 4 o 5 actividades en sus tiempos libres. Obviamente, pues no tenía tiempos libres. Entonces, no es la idea, ¿sí? Sino enfoquémonos en una, ¿sí? Ay, pero es que se salió antes de tiempo, ya no quiere. Ok, digamos, llegar a acuerdos. Prueba un mes, mira cómo te sientes, me vas contando. Ay, mamá, no me gustó tanto. Bueno, acuérdate que acordamos que ibas a estar un mes, ¿sí? Digamos que importante ahí tener eso presente, porque no es que ahora resulten esos hijos más ocupados que la agenda del presidente más importante del mundo, porque no es la idea, ¿sí? Enfocarnos en una, ¿sí? Porque pues también tiene derecho a tener un tiempo de ocio en el que no esté haciendo, digamos, nada, ¿sí? En caso de que pues en el colegio esa parte no la desarrollen. Ya si la desarrollan, pues listo. Ahí en el colegio esto se puede explotar, digamos, al máximo. Hay un grupo de chicas que digamos, formaron un grupo musical hace algunos años, y ellas no tenían, digamos, clases de canto por fuera, sino era más cada una en su colegio. Estaban en el grupo, en el coro del colegio, y cuando comenzaron a conversar por un amigo en común que tenían,
y necesitaba que 5 chicas lo ayudaran a hacer un proyecto para la universidad. Y ellas no se conocían, ahí se conocieron, gracias a lo que hacían en el colegio, digamos, comenzaban a desarrollar esa parte del canto y digamos que para hacerles el cuento corto, formaron un grupo y se parecen una familia, se llevan súper bien. Entonces miren que a veces hay cosas que uno le resta importancia, ay, pero ¿para qué se mete en la clase de canto del colegio? ¿Para qué está en las clases de pintura? ¿Pero para qué esto? ¿Para qué lo otro? ¿Pero qué pereza llevarlo un sábado? Sí, digamos que más que verlo como un sacrificio, veámoslo como una semillita que se siembra y nos quedamos a mirar a ver qué va a pasar, ¿sí? Si germina, si no germina, tal vez si germine y ya luego ya digamos no dura, pero digamos sentarnos ahí a ver qué pasa si lo acompaño, ¿sí? En lugar de enjuiciar todo este tipo de cosas. Entonces, Y es que es súper importante cuando se trata de procesos artísticos o, digamos, actividades artísticas, que lo placentero esté como en el primer plano. Mientras lo placentero esté en el primer plano, ese chico va a poder explotar finalmente lo que ahí hay para él, ¿no? Y finalmente pienso que a veces cuando los papás pueden ser muy juiciosos en el sentido de que, ay, ¿cuál es el rendimiento de eso? Es justamente porque quizás en su propia vida no están ofreciéndose ese momento placentero, ¿no? O sea, ¿cuál es el valor monetario de irme a conversar con mis amigos y tomarme un café? Ninguno. Pero es una terapia porque después de eso regreso a mi casa y estoy de un humor maravilloso. Entonces, lo mismo para el niño, ¿no? Si me voy a esa clase de dibujo de manga, si me voy a mi clase de, no sé, de danza, lo que sea, tal vez es eso justamente, es que el niño puede, su comportamiento, o sea, ahorita que hablabas me acordé de una amiga que es bailarina y que de chiquita ella siempre fue muy activa corporalmente, ¿no? Y entonces la mamá todo el tiempo dice que le decía, pero ya cálmate. Y ella de pequeña decía, pero es que yo no me podía calmar. O sea, mi naturaleza era, ay, estar todo el tiempo, digamos, bailando. Y justamente gracias a Dios ella tenía una personalidad muy vehemente, entonces, bueno, siempre hizo todo para que le meten a sus clases de baile, bueno, fue balletiza, luego danza contemporánea, luego hizo baile oriental y mezcló luego todo en su adolescencia y adultez, pero ahí encontró justamente este mensaje de, no calmarse a veces es justamente lo correcto, porque esa era mi esencia, ¿no? Entonces, también entender, simplemente como para cerrar la idea de antes, que el comportamiento de los chicos, quizás justamente eso es que nos resulta complicado, es quizás ahí donde está el potencial de ese niño específicamente. Y quizás nosotros como padres a veces nos cuesta interpretarlo de esa manera positiva, pero si le damos un poquito de tiempo, porque si algo es persistente, seguramente es importante, ¿no? Lo que persiste, por algo persiste, entonces darle un segundo chance y ver, ok, vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? ¿Por qué se mueve tanto? ¿Dónde puede moverse tanto? Y no sé, quizás llegar a la casa y estar entonces más tranquilo, que es lo que necesito yo como papá, no lo sé. Pero un poquito como ver también las cosas desde esta otra lupa, pienso yo. me gustaría entonces que habláramos ahora, Alejandra, entonces de la arteterapia para acompañar en infancia, en adolescencia. Y es que pues ahí investigando un poco, encontré que permite que puedan expresar lo que tú nos decías, eso que les cuesta con palabras, llámese frustraciones, enojo. Y digamos, pienso que esta es una excelente alternativa para tu hijo, para tu hija que nos estás viendo, porque digamos que por el desarrollo cerebral que en otros espacios yo les he hablado, digamos que el cerebro alrededor de los 25, 28 años, diferentes estudios dicen que termina de desarrollarse, pero ¿qué es importante? Lo que significa que en infancia y en adolescencia este cerebro está inmaduro, ¿sí? Entonces a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel social, pues hay habilidades que poco a poco irá aprendiendo por ensayo y error, algunos las aprenderán rápido, otras se demorarán más, pero digamos que por desarrollo cerebral aún no saben cómo expresarse en ciertas situaciones, ¿sí? En palabras. Entonces me gustaría, Alejandra, que nos contaras eso que se llama arteterapia, qué es, qué no es, porque pues también es bueno como aterrizar ciertas cosas que a veces oyen en algunos espacios, cómo se aplica, qué beneficios puede traer en la vida de la infancia, de la adolescencia cuando se usa esta herramienta. Pienso que el beneficio que puede tener la terapia tanto en la infancia como en la adolescencia es justamente ir trabajando en esta
digamos, autoconocimiento de una manera muy ligera, obviamente, porque un niño, si viene aquí al taller de arte, o si hacemos un proceso arte terapéutico, no siempre es consciente por qué los papás lo traen. Por ejemplo, yo tengo actualmente una niña que tiene 5 años y ella tiene vitiligo, pero ella no se le ha activado aún, digamos, la decoloración de su piel, por así decirlo. Pero a la mamá le gustaría que ella desarrolle una personalidad fuerte, justamente para que cualquier cuestión emocional que ella la pueda movilizar, no vaya a ser que se note, por así decir, que se despigmente su piel, por así decirlo. Entonces, es una niña muy dulce, viene justamente los lunes, bueno, y conmigo conversa de todo, trabaja, digamos, muy bien, y yo poco a poco puedo irla, digamos, primero es muy diestra artísticamente, entonces le doy mucho espacio para que ella explore sus intereses artísticos, y luego conversamos también de las cosas que me cuenta, cómo se siente, etcétera, como para yo ir viendo, ok, dónde se puede ir apuntalando, y cómo se puede ir trabajando en momentos de ansiedad, en momentos de tristeza, etcétera, como para yo poder dar ese feedback o esa devolución a los papás, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, como un acompañamiento que puede hacer el arte terapia, que es apuntalar, por así decir, apoyar el desarrollo emocional de ese niño y dar herramientas, que eso es lo importante, dar herramientas desde muy temprano para entonces buscar resoluciones o anticipar conflictos, porque una persona que sabe cómo funcionan sus emociones puede saber, yo ya me di cuenta que cuando alguien grita mucho, yo me pongo muy estresado o me pongo muy miedoso. Entonces, cuando yo estaba, por ejemplo, en la clase, me ha pasado aquí mismo, están en la clase y había una niña que tenía, estaba diagnosticada con autismo. Entonces, esa niña a veces, ella no podía hablar y, a veces gritaba muy fuerte cuando algo se salía de control para ella. Y las otras niñas, había una niña que se asustaba y decía, ella todavía es bebé, porque eran muy chiquitas, ella se lo explicaba así, ella todavía es bebé, por eso no puede controlar el llanto, pero le iba a decir a la mamá que estaba asustada porque esta niña gritaba muy fuerte. Entonces, si ya de chiquita, por ejemplo, ella experimenta en un grupo, que si ella va a lo adulto y le dice, ¿sabes qué? En verdad sí me pongo nerviosa cuando ella hace esto, ¿qué hacemos? Entonces yo puedo, por ejemplo, sacarla a otro lado, hacer que la otra niña se calme en otro lado, luego regrese, pero ya aprendió a que puede hablarlo, a que el adulto la va a escuchar, que se va a eso a poder transformar, y que siempre esa persona va a estar ahí para protegerme, o que yo voy a poder hacer algo para protegerme a mí mismo, ¿no? Eso ya es un aprendizaje súper valioso, que lo puedo seguir utilizando a los 10 años, a los 15 años, a los 20 años. Entonces, yo pienso que los espacios, digamos, que yo brindo, tanto a niños como a adolescentes, son justamente esos espacios, no solo de aprendizaje social, sino también de aprendizaje como intrapersonal, en donde me voy dando cuenta, ok, yo funciono de esta manera, entonces las relaciones funcionan mejor cuando yo, o sea, lo interpersonal funciona mejor cuando yo comunico esto o cuando no digo esto, ¿no? Porque también a veces hay niños que en cambio que hablan mucho, que pueden ser toscos, y los otros también le espejan, ¿no? Le dicen, oye, pero ¿y tú por qué hablas así? ¿Y por qué me dices así? Y no me gusta cuando me dices así. Entonces el niño ya se va dando cuenta, ok, a veces soy muy abrupto, ¿no? A veces me cuesta hablar de tal manera, tengo que decirlo más bonito. O sea, todos esos aprendizajes van haciendo que el chico tenga un espejo de sí mismo y pueda eso, digamos, aportar a que sus relaciones en general mejoren, ¿no? Porque obviamente esos son pequeños problemas, pero se pueden volver grandes problemas más adelante. Entonces, eso sería como un aporte de la terapia en la infancia. Y en la adolescencia, ya obviamente las emociones son un poquito más complejas. Tuve un caso, por ejemplo, el año pasado, de una chica que, se pasaba en estos juegos que hay ahora virtuales, bueno, tantas cosas, de chatear con unos entes extraños, o sea, era como seres que son una computadora, pero le preguntan cómo te levantaste, son como, ¿cómo te puedo explicar? Ni yo misma lo entiendo, pero son como unas computadoras que están programadas para conversar contigo y te dan una misión y tú tienes que llevarlo a ganar esa misión. Bueno, no entiendo tan bien, pero algo así. Entonces esta niña, a lo que voy, es que se pasaba tan conectada en este mundo virtual, se la dormía a las 2 de la mañana, 3 de la mañana,
no tenía contacto con sus amigos ya, porque aparte fue la pandemia, ¿no? Entonces no iba al colegio, ya no tenía ganas de tener conversaciones con sus amigos porque les generaba mucho trabajo. Decía, ay, no, si igual después nos peleamos, o no opino igual que ellos, entonces no quiero ya, está en la adolescencia, ¿no? En que, ay, si opinan tal cosa de tal cosa, entonces no son mis amigos. Y así cada día piensan distinto también. Entonces trabajamos mucho en esto, en su habilidad de conectar otra vez con una persona. En este caso era yo realmente, porque bajo la pandemia no había otra oportunidad de que lo hagan otros chicos, pero tratamos de poco a poco ir integrando que la mamá invita amigas a su casa, que en la casa funcione mejor la relación entre ellas, porque como estaba tan metida en lo virtual, bueno, toda la casa las rutinas no estaban funcionando. Entonces, en este sentido, el arte terapia, claro, ella, ¿por qué toda esa niña así? Los papás se habían divorciado, habían tenido toda una relación bastante complicada de pareja desde que ella era muy chiquita, entonces ella tenía muchas cosas acumuladas que hacían que para ella el mundo de adentro, que en este caso era el mundo de sus juegos virtuales, sea más seguro que abrirse una relación, que la puedan herir, ¿no? Que la puedan decepcionar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que trabajamos un poco con ella era tratar de ver que si bien las relaciones no siempre son tan sencillas, obviamente es más placentero el riesgo, la oportunidad de interactuar con personas que son distintas a mí, pero que me benefician, o sea, que me aportan también en algo, ¿no? De repente conocí a personas que veían otros mangas que ella no conocía y, se volvía loca y le encantaba y querían hablar entonces todo el tiempo. Y un poco eso, ¿no? Ir viendo que realmente mis habilidades, digamos, relacionales, voy a tener que trabajarlas quizás toda la vida porque nos pasa a todos, pero que no es necesario tener comportamientos a veces como tan extremos, que obviamente la adolescencia es una etapa en donde puede pasar, pero si yo tengo un ojo que me está acompañando y que le está importando, que mira, que háblate un poquito más, que cuéntame también, ¿no? Porque yo decía, oye, para mí eso no tenía ningún sentido realmente, yo todos estos juegos, pero yo le preguntaba realmente interesada, y cuéntame qué tienes que hacer, y cómo es eso, y a quién tenía que matar, etcétera, etcétera, para también entender qué tipo de imágenes estaba viendo, ¿no? ¿Qué imaginario tiene? ¿Por qué era agresiva a veces en casa, no? Porque estos mangas le cortan la cabeza y le sale la sangre, y bueno, son muchas imágenes que obviamente generan algo en tu sensibilidad. Entonces, poder medir esto, con la mamá pusimos aplicaciones para que el celular en un rato de la noche ya se apague y ya no pueda jugar más, porque, o sea, la adicción era tremenda. Entonces, un poco, puede ser el acompañamiento en cambio en la adolescencia, sobre todo en esas adolescencias que son conflictivas y que los papás se sienten muy desbordados, porque realmente que a veces puede ser súper complejo la resistencia que ponga el adolescente a cualquier opción que no sea la que él mismo proponga, pero ir buscando patrones de afrontamientos que sean más saludables que el recluirse, que el aislarse, que el no buscar contacto. Es un poco, o sea, una de las opciones que podría ser la terapia para un adolescente, y en una adolescencia, digamos, más tranquila, menos conflictiva, tendría mucho que ver con fortalecer la autoestima, que también se ve muy desafiada en esa edad, y sobre todo, que eso creo que en todas las adolescencias, es acompañar esta búsqueda de identidad. Porque como te decía, los adolescentes están muy cambiantes, ¿no? Un día les encanta el manga, al día siguiente, no, ya no les gusta ese manga, les gusta este tal otro. O ya no ven nada de Netflix, ahora solo ven, yo qué sé, bueno, a otras plataformas. Y así cambian mucho, pero porque ellos están todo el tiempo tratando también de buscar sus grupos, no sus pares. Ah, no, con esos me entiendo mejor y con esos ya no quiero saber nada. Y se van descubriendo a sí mismos. Y es importante en ese camino acompañarlos, porque hay veces opciones, posibilidades que se le pueden abrir a un adolescente que no son las más saludables, ¿no? Que no son las más edificantes, por así decir. Y si un adulto atento está al lado, entonces puede prevenir también de que, no sé, como tú lo decías antes, que no se meta un adolescente en conductas autolesivas, en conductas autodestructivas, que se pueden ir profundizando si es que uno no está despierto justamente. Eso sería un poquito como el acompañamiento que se puede dar como desde lo arte terapéutico. Siempre de una manera muy sutil, como para que ellos no sientan que la terapia es un espacio
donde están siendo observados y juzgados, sino más bien un espacio en donde tienen una persona que los pueda acompañar y que genuinamente se interesa por ellos y que está ahí tanto para los momentos que son chéveres y sencillos, como también para los que son realmente complicados, porque ellos pasan por momentos también realmente complicados, ¿no? Donde detestan a los papás y les quieren pegar, y bueno, o sea, hay cosas que dicen, Dios mío santo, ¿y esto cómo se maneja ahora? Porque son emociones muy fuertes a esa edad. Pero es importante, yo pienso, que sientan que están contenidos, y ese sería como un objetivo principal para un adolescente. Digamos, pienso que ahí nos queda muy claro entonces cómo es, digamos, un poco ese trabajo de arteterapia que tú, pues, digamos, poco a poco vas haciendo con niños, con adolescentes, y entonces para, digamos, ir cerrando, entonces, me gustaría entonces decirles entonces que no es enseñar a esos hijos a expresar o no sus emociones, ¿no? Sino, digamos, es sano expresarlas, no es sano que cortemos un poco esa posibilidad, sino digamos que podamos enseñarles a que lo hagan con estrategias que sean llamativas, que les interesen, que traigan beneficios para esa salud mental y esa salud física, ¿sí? Digamos que pienso que entonces es, de acuerdo a todo lo que nos has dicho hoy, Alejandra, la arteterapia es una excelente herramienta, una opción que podemos tener en cuenta para poder lograr esto. Y para ir cerrando, me gustaría que nos contaras actualmente tú qué servicios o qué formaciones ofreces dirigidas a infancia, adolescencia en todo el tema de arteterapia, qué, digamos, servicios tienes, y pues si para los papás también hay algo que tú les brindes en este momento. Bueno, actualmente, como trabajo en colegio y eso me demanda muchísimo del tiempo, tengo solo 2 talleres en las tardes justamente para niños. Un taller es el lunes para niños de 4 a 6 y el otro taller es el jueves para niñas de 7 a 10. Esos talleres, digamos, los brindo como talleres artísticos, pero el acompañamiento es desde mi conocimiento, digamos, de las emociones y desde esa sensibilidad de estar muy atento a que cada chico encuentre un espacio en donde pueda desarrollar y desplegarse a sí mismo. Sea esto el interés que quiera, digamos, ir explorando. Siempre propongo temas, por ejemplo, a nivel artístico, ¿no? Pero si me doy cuenta que un chico despunta más por algún otro lado, siempre soy muy flexible, porque en los talleres artísticos sí se trata de no imponerles como en el colegio, de que ahora tienen que hacer esto y la nota va a ser tal, sino más bien al revés, como te decía, ¿no? Ok, ¿qué disfrutas? Hoy día vamos a construir entonces una muñeca, o el otro día trabajamos con arcilla, y así, ¿no? Sí, ir siguiendo un poquito los deseos de los chicos, pero también ir identificando qué sería bueno. Si un chico, por ejemplo, puede estar muy agresivo, si un chico de repente está muy ansioso, yo puedo sugerir, ¿no? Yo pienso que sería bueno hoy día trabajar con arcilla, porque la arcilla, vas a ver, es riquísima para tus manos, y un poquito dar como esta experiencia que haga que ese niño se vaya, yo siempre digo como de una manera más redonda a casa, o sea, que se vaya un poquito más equilibrado emocionalmente, o sea, de eso sí se trata. Y de ahí, bueno, doy terapias individuales, eso, o lo online, por ejemplo, está asequible para cualquier persona, tanto niños como adolescentes como adultos, eso sí lo estoy haciendo todo el tiempo, y ahí sí coordino las citas con cada persona. Mis terapias generalmente empiezan como con una evaluación biográfica, donde la persona me cuenta un poco qué está pasando, cuándo empezó esto, un poquito yo le hago preguntas así que tienen que ver con su biografía, ¿no? Y luego elaboro un plan de trabajo, que generalmente tiene como para plantearse objetivos de 3 terapias hacia adelante, y de ahí volvemos a ver si es que es necesario seguir, si es que se monitorea mes a mes, vamos acordando eso siempre con la persona con la que se acuerdan esos objetivos, ¿no? Y para padres especialmente, no estoy brindando nada específico ahorita, pero yo siempre digo que si es que hay un grupo de personas que de repente, por ejemplo, les interesa un tema específico, yo estoy siempre súper dispuesta a armar un taller con un tema especial, a lanzarlo, o sea, en la época cuando recién empezó la pandemia, por ejemplo, me daba cuenta que la gente necesitaba mucho como expresarse emocionalmente, entonces brindé muchos talleres abiertos justamente para, por ejemplo, tener un kit de emergencia justamente para momentos desesperados, como cuando fue, no sé, en marzo, que cuando nos encerraron el año pasado, ¿no? Y así.
Entonces, si es que de repente hay un grupo de personas que me digan, mira Alejandra, me encantaría tener un taller donde profundicemos tal tema, yo encantada. Entonces, encantada lo puedo también ir como personalizando hacia esa necesidad de ese grupo. Listo. Digamos, igual no se preocupen que yo aquí abajo les comparto todo el contacto de Alexandra. Entonces me gustaría que, ¿hay alguna idea que te gustaría decirnos como para cerrar este tema de la arteterapia para el manejo emocional de los hijos? Déjame ver, porque yo tenía algunas cosas. Creo que la mayoría sí lo he dicho. Hay algo que me parece importante, digamos, mencionar, dos cositas. Una, que es súper importante entender que el cerebro aprende mejor cuando está entusiasmado. Y entonces cualquier cosa que entusiasme a una persona va a hacer que esa persona aprenda más. Entonces, por ejemplo, regresando a esta idea de que hay cosas que no sirven tanto, ¿no? Que uno a veces tiene muy, no sé, muy metidas como creencias, quizás. Si un chico, yo tenía unas niñas que vienen, como dije, los jueves, el otro día llegaron y tenían que pintar un trabajo que habían hecho en arcilla. Terminaron eso y conocimos la técnica del puntillismo, que es con puntitos crear una imagen, ¿no? Bueno, se quedaron maravilladas. Y luego querían hacer otra cosa más. Solo están 1 hora y media, pero se estaban tan emocionadas con el trabajo que dicen, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y la próxima clase qué? Entonces, cuando los chicos se activan tanto y se van así, ese niño cuando regresa a su casa y tenga que hacer las tareas o tenga que plantear un proyecto para el colegio, va a tener el cerebro tan despierto que entonces va realmente a poder conectar una relación con otra, va a poder motivarse y hacer la investigación de una manera más prolija. O sea, eso es el valor de que el niño conecte con algo que realmente lo entusiasma. O sea, hay un TED Talk de un francés, es el hijo de un innovador de la pedagogía francesa que se llamó Arnaud Stern, él se llama André Stern, y tiene un TED Talk que se llama, por aquí lo tenía, el valor del entusiasmo, ¿dónde está? El poder del entusiasmo, es en el 2015, que lo pueden buscar en YouTube. Ahí él un poco desglosa esto. Entonces, pienso que esa es la importancia como de encontrar una actividad con la que uno se entusiasme. Y claro, para mí siempre fue el arte, entonces por eso obviamente soy arteterapeuta, ¿no? Pero cada cual tiene un poco su camino y su búsqueda. Y de ahí otra cosa que me parece también importante decir como para cerrar, es que lo interesante del arte es que vuelve tangible lo intangible. O sea, lo etéreo lo materializa. Y eso etéreo, digamos, yo pienso realmente que el mundo está en la situación en la que está, de que nos estamos planteando cuánto tiempo más podremos estar con o sea, no aumenta más la temperatura, tantos desastres naturales, tanta violencia en tantos lados, porque no le hemos dado o hemos perdido la conexión como con nosotros mismos, ¿no? Y esto tiene que ver también con estar en conexión con la naturaleza, realmente. Entonces, estos espacios de arte o artísticos realmente nos conectan de regreso con nosotros mismos. Y si estuviésemos más equilibrados, quiero creer, y no ser tan idealista, que quizás tomáramos entonces decisiones más conscientes, ¿no? Y para explicar esto como a nivel cerebral, para que no piensen, uy, esto es hocus pocus, magia, ¿de qué está hablando? Cuando uno hace un trabajo que lo relaja a uno, se libera esta hormona, o sea, cuando uno está estresado, libera esta hormona que se llama cortisol en el cerebro, ¿verdad? Y cuando uno se relaja, en cambio, hay unas ondas cerebrales eléctricas que se llaman ondas teta. Entonces, cuando uno se relaja mucho, uno genera estas ondas en el cerebro. Y esto es súper importante porque, por ejemplo, en conductas adictivas, en conductas de trastornos de alimentación, donde yo tengo estos impulsos de hacer siempre algo que me hace daño, cuando yo genero estas ondas en el cerebro, nutro mi cerebro con información nueva y no busco ese impulso de la autodestrucción, por así decir, sino que ya eso me calma el cerebro y me permite reflexionar y pensar realmente con más claridad, ok, ¿qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Qué puedo hacer? Y eso es súper importante porque eso es lo que nos diferencia realmente de los animales. El poder, la imaginación tiene que ver con esto porque la imaginación está situada en la parte de nuestro córtex
o sea, nuestro córtex frontal o el neocórtex es la parte de adelante del cerebro. Y esta parte del cerebro es la parte más moderna. Primero tenemos el cerebro reptiliano, que está como más atrás en el cerebro, más antiguo, tiene que ver solo con el instinto. Luego viene el cerebro emocional, que lo recubre, por así decir, y que tiene que ver con nuestras emociones y lo no consciente sobre todo, ¿no? Porque nuestras emociones nos mueven y a veces nos mueven muy visceralmente. Y luego está esa parte más moderna, que es el neocórtex, que es la que nos permite razonar, reflexionar, controlar impulsos. Y esa es la importancia de acceder a este neocórtex y de tratar de mantener un equilibrio entre lo emocional y lo racional, justamente para eso, ¿no? Para todas las conductas autolesivas o todas las conductas que dañan a otros, poder regularlas y desde ahí tomar, digamos, decisiones nuevas, decisiones más importantes, decisiones que, no sé, que creen una nueva realidad. Pienso que eso finalmente es como el gran aporte que puede dar lo artístico, esta cuestión de crear y crear algo distinto, ¿no? Yo siempre voy a crear, como tú dijiste, con las experiencias que yo tengo, eso genera recuerdos en mi sistema límbico y eso me da un tono emocional en mi vida. Pero si yo empiezo a ver las cosas de una manera distinta, hago conexiones diferentes, relaciono que, no sé, que lo que me pasó en mi infancia no necesariamente fue lo más duro del mundo y que saqué esta habilidad, entonces puedo también cambiar ese tono emocional, ¿no? Porque esa es la neuroplasticidad del cerebro. Y por eso pienso que es tan importante como darle espacio a la creatividad en nuestra vida, porque realmente nos permitiría, digamos, ver a veces las cosas con unos ojos a veces más benevolentes hacia nosotros mismos y a veces más llenos de posibilidad. O sea, eso sería un poco lo que podría decir como para cerrar. Y pues pienso que, digamos, aquí quedamos con una herramienta muy completa. Pues Alejandra, nuevamente gracias por haber estado acá con nosotros. Espero que se repita porque, digamos, tienes una forma, digamos, de ver todo este tema que en realidad pienso que en realidad nos puede aportar mucho a todas las familias. Entonces, gracias por haber estado acá con nosotros. Lo que yo les digo siempre, podemos conocer a esos hijos, reconocer cómo era yo en la época de la infancia, en la época que fui adolescente. Entonces, si desean aprender de esto cada día un poquito más, pues saben que ahí pueden suscribirse a este canal y seguimos aprendiendo juntos de este y otros temas. Recordemos entonces que la idea es prevenir, no tener que lamentar y nos vemos en una próxima oportunidad. Entonces, gracias. Chao, Alejandra. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.